En este momento contamos con la grata presencia del doctor Jesús Manuel Araiza Martínez, profesor en el Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales y en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Doctor Araiza, ¿cómo está usted? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por dedicarnos estos minutos previos a su participación en este simposio que estamos desarrollando aquí en la Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz. La ponencia que usted nos va a otorgar, doctor, que va a ser la segunda conferencia magistral, ¿sobre qué va a tratar? Va a tratar sobre un tema que interesa mucho a Michel Foucault y que nos remite a la antigüedad, a la filosofía antigua. Es un concepto que converge o hace converger otros temas muy importantes para el estudio de la filosofía en cualquier tiempo. Este concepto, el de parresía, es un concepto compuesto de dos partes. La idea de pan o paz a pan, que indica la noción de totalidad, por un lado, y por otro, el tema verbal de hablar, decir. Resis es el acto de hablar, rema, la cosa hablada, de modo que parresía es el hablar, el decir todo, el hablar libremente, el hablar con franqueza, el franc parler, dice Foucault, es un decir que no esconde, no oculta nada. De allí la vinculación del concepto de parresía con la verdad. Es decir, el parresiastés es aquel que dice las cosas verdaderas, aquellas cosas que son verdaderas porque hay una congruencia entre su pensar y su decir. Es decir, una congruencia entre lo que él piensa, por un lado, y lo que él es, por otro, a través del discurso, pero también en su vinculación con el otro. Parecería que la noción fuera una creación contemporánea o moderna, pero no. El resultado de la investigación de Foucault es que el concepto se encuentra como una gran parte de la tradición antigua y en prácticamente toda la antigüedad. Así que investigar qué cosa es la parresía desde esta disquisición que hace, o de esta indagación que hace el mismo Foucault, significa el partir desde antes de Sócrates, desde el mismo Tucídides, atravesar por Platón, Aristóteles, la tradición estoica, epicúrea, el cristianismo inclusive, y un poco más allá todavía. Así que lo que me interesa mucho es un doble propósito. Por un lado, hacer una pesquisa sobre los descubrimientos, los progresos que hace Foucault y el aporte que él mismo hace al plantearse, al problematizar sobre este concepto, y por otro, asomarnos directamente a los textos de Aristóteles para encontrar en él alguna claridad conceptual sobre conceptos que trabaja Foucault y que, si no estamos advertidos, no nos resulta tan claro. De modo que Aristóteles, en mi propósito, nos permitirá dilucidar la claridad conceptual de términos como, por ejemplo, verdad, todo esto en el ámbito de la ética, adulación, parresía, la relación
esclavitud, ¿no? O libertad al hablar en la misma relación con el otro, y todo esto enmarcado también en una gran pregunta: ¿cómo alcanzamos la felicidad? Que creo que es algo que subyace también en los planteamientos de Foucault. De alguna manera, Foucault es un pretexto, una justificación para ir hacia la antigüedad, pero también al revés. Aristóteles es un motivo para entrar en diálogo con problemas que son vigentes, siguen siendo vigentes, y a los que Foucault nos conduce también en su investigación. Doctora Raiza, gracias por este gran amplitud sobre lo que va a ser el tema que nos va a presentar. Y usted menciona un término, que verdaderamente no sé cómo pudiera considerarse en estos tiempos tan diversos, de mucha información: la totalidad. ¿Cómo podemos identificar que esto pueda aplicarse en estos tiempos? Sí, bueno, en el contexto del hablar claro, del decir todo, sin duda que es también un reto el hablar, el decir todo en un contexto como el nuestro, como también lo ha sido en otros momentos, en el contexto político en que se sitúa el análisis del concepto de parresía. Pues es un contexto difícil, precisamente el de la tiranía, el de aquel orden, si se le puede llamar orden político, en donde no hay tolerancia al decir, y sobre todo al decir verdadero. Más o menos sería un equivalente el hablar de la libre expresión, hoy en día la noción de libre expresión, en relación con la noción de parresía. Solo que en un contexto como el de la cultura griega, la expresión se da en aquellos que tienen que hacer frente a una situación con la que no concuerdan. La situación de una tiranía, en donde no hay libertad de ningún tipo, en donde hay que decirle al tirano lo que se piensa, y eso coloca al que habla francamente en una situación muy difícil, de mucho riesgo, como ahora ocurre en una sociedad como la nuestra, la mexicana, en donde hablar y decir libremente aquello que se piensa, o descubrir, poner al descubierto algo que se prefiere que se mantenga oculto, eso es coloca a quien lo hace o dice en una situación de bastante riesgo. El concepto de aletheia en griego, que podría traducirse, sí, se suele traducir como verdad, sin embargo encierra una noción diferente que indica literalmente el no ocultamiento de algo. Aletheia, lanzano, es el que no se oculta una cosa. Y eso puede ser terrible en un contexto donde no hay tolerancia, donde no existe la libertad, ¿no? Y en donde se quiere mantener dentro de límites a la ciudadanía, ¿no? Más allá de los cuales no se le permite salir. Entonces sería una contextualización, una recreación, una reelaboración de esos conceptos aplicados a la actualidad. Un reto riesgoso. Doctor, son 11 años de labor aquí en la Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz, en la ciudad de Puebla. ¿Qué le puede a usted significar el que academias como esta estén en esta búsqueda, estén en este recuperar, por decirlo de alguna manera, toda la gama de conocimiento de los antiguos? Bien, bueno, pues me parece que el trabajo de la academia es una contribución en un área en donde encontramos en nuestro país mucha aridez. Es un oasis en el desierto. Pero precisamente por eso
es muy valioso el trabajo de la academia en la medida en que no hay una búsqueda de lucro en la educación. Precisamente esto es lo valioso de la enseñanza. Mire, hay un pasaje de la metafísica de Aristóteles que a mí me gusta mucho, cuando él distingue la jerarquía y la dignidad de las ciencias. Y dice que todas las demás ciencias diferentes a la metafísica son más necesarias, pero mejor ninguna. La dignidad de las ciencias y de los saberes radica en lo que buscan. Si buscan el saber por el saber, son mejores que las que buscan el saber para otra cosa. En ese sentido, la educación técnica siempre está orientada hacia el saber como una herramienta para conseguir otras cosas materiales. En ese sentido, no hay tanta dignidad, digamos, en esas ciencias o saberes con relación a las humanidades. Las humanidades son muy valiosas. ¿Y cuál es la dignidad, el valor de las humanidades? Radica en que se busca hacer del sujeto a un ente mejor éticamente. Es decir, hacer que el sujeto potencie sus capacidades de tal modo que lo que hay mejor en él y de mejor en él lo use para llegar a ser cada vez mejor. Y esto tiene que ver con una contribución a la comunidad política que por el momento no encontramos en ningún rincón del país ni en ninguna otra actividad, sea la política, sean las ciencias técnicas, sean cualesquiera otras, ni siquiera totalmente en las universidades. Entonces, la gran contribución después de 11 años de trabajo en esta academia es que se le da a los alumnos, a los estudiantes, a los participantes, la gran oportunidad de buscar la vía para ser mejores ellos en sus propias vidas. No vienen aquí a estudiar para ganar dinero, sino vienen para ser mejores, cultivarse a sí mismos, ejercitar el hábito de pensar y mejorar en la medida de lo posible en sus propias vidas, que es una vida inserta en la vida social, en la vida comunitaria. Esa es la gran aportación de la Academia de las Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz. Doctor Jesús Manuel Araiza Martínez, profesor en el Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales y en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Muchísimas gracias. A usted, muchas gracias.